A los 52 años, cuando muchos creían que ya había pasado la tormenta, Cuauhtémoc Blanco rompió el silencio inesperadamente con una confesión que dejó atónito al público. Sin rodeos, sin evadir el tema, afirmó algo que nadie se había atrevido a confirmar hasta ahora. He encontrado un nuevo amor. Y luego una breve pero fría declaración cerró el capítulo del pasado. Por favor, no vuelvas a mencionar a Natalia Resende. ¿Qué sucedió realmente a puerta cerrada? ¿Por qué solo habló ahora? ¿Y qué provocó que un nombre que una vez fue tan importante fuera descartado de forma tan decisiva? A los 52 años, cuando muchos creen que ya se ha vivido lo suficiente como para no sorprenderse por nada, Cuauhtémoc Blanco demostró que todavía quedaban capítulos inesperados en su historia personal. No hizo falta un escenario formal ni una ocasión especial. Sus palabras bastaron. Fueron directas, casi lapidarias, como si vinieran de alguien que ya no quiere cargar con versiones ajenas ni con silencios que pesan más que cualquier rumor. Dijo que tenía un nuevo amor, y después lanzó una frase que cambió por completo la conversación alrededor de su nombre. Pidió que Natalia Resende no fuera mencionada nunca más. Ese límite tan claro, tan decidido, dejó en evidencia que algo profundo había sucedido, algo que ya no estaba dispuesto a seguir arrastrando. Durante muchos años, su vida sentimental fue un campo fértil para la curiosidad pública. Cada gesto, cada movimiento, incluso cada ausencia, se interpretaba como un signo de algo que nadie terminaba de comprender por completo. Él mantenía una postura reservada, casi hermética, como si prefiriera dejar que las especulaciones circularan antes que exponer lo que realmente estaba viviendo. Ese silencio prolongado terminó convirtiéndose en parte de su identidad pública. Se decía de todo. Algunos intentaban reconstruir la historia desde fragmentos sueltos, otros opinaban sin conocer. Y mientras tanto, él seguía callando, guardando lo suyo con la firmeza de quien sabe que hablar demasiado puede desgastar más que callar. Pero el tiempo no pasa en vano. Y llega un punto, especialmente a esa edad, en el que uno cambia la manera de enfrentar el ruido exterior. Ya no se trata de proteger una imagen o de mantener una fachada inamovible. Se trata de paz, de no cargar con conflictos que ya no significan nada, de no permitir que nombres del pasado sigan arrastrándose hacia el presente. Por eso, cuando Blanco decidió romper el silencio, sus palabras no sonaron improvisadas ni impulsivas. Tenían el peso acumulado de años, la claridad de alguien cansado de ser interpretado por otros, y la serenidad de quien finalmente toma la decisión de cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. La contundencia de su declaración funcionó casi como un punto final. No ofreció explicaciones, no dio contexto ni buscó justificar nada. Simplemente marcó un límite. Y lo hizo con una frialdad que sorprendió tanto como su sinceridad. Esa combinación de firmeza y distanciamiento revelaba que el proceso emocional no era reciente. Había algo trabajado internamente, algo que llevaba tiempo gestándose en silencio. No era la voz de alguien que reacciona al calor del momento. Era la voz de alguien que ya había hecho las paces consigo mismo y que solo necesitaba verbalizarlo para que el resto del mundo entendiera. Las reacciones no tardaron. Hubo quienes lo apoyaron celebrando el hecho de que encontrara un camino nuevo en su vida sentimental. También estuvieron quienes cuestionaron la dureza del mensaje, preguntándose qué tipo de separación deja heridas tan profundas, como para pedir que ni siquiera se mencione un nombre. Sin embargo, ninguna de esas interpretaciones lograba tocar el núcleo real del asunto. La decisión era suya. Y cuando una persona decide pasar página, ninguna opinión externa puede modificar ese acto íntimo y definitivo. Su confesión también abrió una reflexión más amplia sobre cómo se vive el amor y la ruptura a los 50 a esa edad. Los errores pesan distinto la experiencia. Cambia la forma de relacionarse y los límites se vuelven más claros, más honestos. Ya no se actúa desde el impulso juvenil, sino desde una necesidad de estabilidad emocional. Y esa necesidad le daba a sus palabras una fuerza especial. No hablaba desde la nostalgia, tampoco desde el resentimiento. Hablaba desde un deseo genuino de avanzar sin cargas de elegir qué recordar y qué dejar atrás. Este primer gesto público no solo confirmó una nueva etapa,
también dejó entrever que la historia detrás de esa frase es más profunda de lo que parece. Mientras algunos la interpretan como un simple anuncio sentimental, otros sienten que fue una liberación. Lo cierto es que al final su postura transmitía algo muy humano, la necesidad de cerrar ciclos, incluso si eso significa incomodar o sorprender a quienes han seguido su vida desde fuera. A su edad uno no busca aprobación, busca tranquilidad. Y esa búsqueda explica la firmeza con la que marcó los límites. Cuauhtémoc Blanco con su declaración dejó claro que el pasado ya no es un lugar al que quiera regresar. Si pide que un nombre no sea repetido, no es por olvidar, sino por no permitir que siga ocupando un espacio que ya no le corresponde. Lo dicho quedó dicho, y lo que viene será construido sin mirar hacia atrás. Esa es la verdadera fuerza de su mensaje, la capacidad de elegir su propio camino, incluso cuando ese camino exige dejar silencios rotos y verdades incómodas en el recorrido. Durante años, el nombre de Natalia Resende estuvo inevitablemente ligado al de Cuauhtémoc Blanco. No importaba si él aparecía en un evento público, si daba alguna declaración, o si simplemente se mostraba en su vida cotidiana. De una forma casi automática, las miradas se dirigían hacia esa relación que por mucho tiempo pareció sólida, estable y llena de esos matices que suelen convertirse en parte esencial de la imagen de una figura pública. Para muchos, Natalia no era solo una compañera sentimental. Era un símbolo de equilibrio en medio de la intensidad que siempre rodeó la vida de Blanco. Su presencia generaba cierto contraste y al mismo tiempo ayudaba a construir una narrativa donde él parecía encontrar refugio emocional. A lo largo de esa etapa se hablaba de ellos como si fueran una unidad indisoluble. Había quienes los consideraban la demostración de que incluso después de una vida tan expuesta y tan compleja como la suya, aún era posible reconstruirse. Esa percepción no surgió por casualidad. La relación se mostraba aparentemente estable, madura, casi diseñada para transmitir una sensación de normalidad en medio del torbellino mediático. Aunque nunca compartieron demasiados detalles en público, lo poco que dejaban ver alimentaba la idea de que entre ellos existía una conexión genuina, un tipo de complicidad que no necesita grandes declaraciones para sentirse real. Sin embargo, como suele ocurrir con todo lo que se mira desde fuera, lo que el público interpretaba no siempre coincidía con la realidad interna. Mientras algunos idealizaban la relación, otros comenzaban a notar ciertas señales pequeñas, invisibles para muchos, pero perceptibles para quienes miraban con más atención. Había silencios que antes no existían, apariciones más esporádicas, gestos que sugerían cierta distancia. Nada demasiado evidente, nada que confirmara un conflicto, pero sí lo suficiente para que la percepción comenzara a cambiar lentamente. A pesar de eso, el nombre de Natalia seguía siendo una especie de referencia inevitable cada vez que se hablaba de Blanco. Su imagen pública había quedado tan unida a la de él que era casi imposible mencionarlo sin arrastrar también ese capítulo de su vida. Y eso, aunque en un principio pudo haber sido un apoyo sentimental y mediático, poco a poco comenzó a transformarse en una carga. Para alguien con la personalidad reservada de Blanco que sí hay, que siempre buscó mantener un espacio personal propio, esa asociación permanente terminó convirtiéndose en un peso difícil de ignorar. Cada artículo, cada comentario, cada opinión ajena reforzaba esa conexión que quizá internamente ya no tenía la misma fuerza. Incluso cuando la relación seguía oficialmente en pie, se empezaba a percibir cierta tensión en la forma en que ambos aparecían públicamente. No se trataba de escenas dramáticas, ni de evidencias claras, era más bien la ausencia de esos detalles que antes indicaban cercanía. Muchas veces el desgaste no se anuncia con grandes gestos, sino con la suma de pequeñas cosas que finalmente se hacen imposibles de disimular. Y en este caso ese desgaste crecía silenciosamente sin que ninguno de los dos lo verbalizara de manera abierta ante el público. Para muchos seguidores de Blanco, Natalia representaba una etapa importante, casi un símbolo de estabilidad, después de tantos desafíos personales y profesionales. Hubo quienes pensaron que ella podría ser una presencia permanente en su vida, alguien capaz de acompañarlo en ese proceso de madurez personal y en la evolución de su rol lejos de los terrenos deportivos.
Pero mientras desde fuera se construían expectativas dentro de la relación, empezaban a acumularse tensiones que nadie veía y que tal vez ni siquiera ellos mismos sabían cómo manejar del todo. A medida que pasaba el tiempo, la figura de Natalia se transformaba en algo complejo. No solo era una persona del pasado, sino una pieza clave en la percepción pública de Blanco. Por eso, con el anuncio reciente, la reacción de sorpresa fue tan intensa. No se trataba únicamente de una ruptura sentimental. Era el final de una etapa que muchas personas habían asumido como parte esencial de su identidad actual. El hecho de que él pidiera explícitamente que su nombre no fuera mencionado más no solo indicaba distancia. Revelaba que aquello que un día fue importante ya no tenía lugar en su presente emocional. Lo más llamativo es que durante todo este proceso Natalia nunca jugó el papel de figura conflictiva. Nunca se alimentó de escándalos. Nunca expuso detalles de su vida privada. Era de hecho alguien que mantenía un estilo discreto, algo que normalmente reduce las tensiones públicas. Pero aún así, su presencia se había convertido en una sombra constante, un recordatorio permanente de un capítulo que él ya no quería revivir. Y cuando esa sensación se instala, incluso la relación más tranquila puede volverse insoportable. La historia entre Blanco y Resende no puede resumirse en una narrativa de blanco y negro. Fue compleja, significativa, y en muchos aspectos influyente en la vida de ambos. Pero el cierre fue tan contundente que dejó claro que para Blanco la etapa tenía que quedar atrás de una forma definitiva. Y cuando un hombre que antes fue sinónimo de cercanía se convierte en algo que uno ya no quiere escuchar, significa que la transición emocional ha sido profunda. Esa es la importancia de Natalia en esta historia, no solo como figura sentimental, sino como símbolo de un capítulo completo que ahora está siendo cerrado con determinación. Su nombre ya no forma parte del presente de Blanco, pero su huella en su trayectoria personal sigue siendo indiscutible, aunque él prefiera no volver a recorrer ese camino. Durante un tiempo la historia entre Cuauhtémoc Blanco y Natalia Resende pareció fluir con naturalidad, como si ambos hubieran encontrado un punto de equilibrio que les permitía avanzar sin grandes sobresaltos. Sin embargo, lo que desde fuera se veía como estabilidad por dentro, empezaba a fracturarse de manera casi imperceptible. Las rupturas no suelen ocurrir de un día para otro. Son el resultado de tensiones acumuladas, de silencios mal colocados, de expectativas que ya no coinciden. Y en este caso, cada una de esas pequeñas grietas fue creciendo hasta que ya no se pudieron ignorar. Uno de los factores que más influyó fue la presión constante que rodea a alguien con la trayectoria pública de Blanco. Ser una figura reconocida implica cargar con miradas externas que evalúan cada paso. En una relación ese peso se duplica. Aunque él siempre trató de proteger su vida personal, la atención mediática nunca se desvaneció por completo. Para Natalia, que venía de un entorno más discreto, ese nivel de exposición se volvió difícil de manejar. A veces el desgaste no proviene de la pareja, sino del mundo alrededor que empuja, especula y obliga a mantener una postura que pocas veces coincide con la verdadera dinámica íntima. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a emerger diferencias sobre cómo manejar tanto la vida privada como la pública. Lo que al principio podía parecer una simple discrepancia, terminó convirtiéndose en un problema recurrente. Había decisiones que uno tomaba sin que el otro se sintiera plenamente incluido, pequeñas fricciones que se repetían y terminaban acumulando resentimientos. No eran discusiones explosivas, sino una sucesión de roces que poco a poco iban haciendo perder la armonía que ambos habían construido con esfuerzo. Otro elemento clave fue la distinta manera en que cada uno vivía sus responsabilidades personales. Blanco tenía un ritmo de vida intenso cargado de compromisos, cambios constantes, y una agenda que rara vez le permitía desconectarse. Natalia, en cambio, prefería un ambiente más estable, más predecible, algo que era difícil de conseguir, junto a alguien cuya vida seguía marcada por el ritmo de lo público. Esa incompatibilidad no se mostró de golpe, pero sí fue aumentando con los años. Al principio lo manejaban con paciencia, con acuerdos temporales, con la intención de equilibrar sus diferencias.
Sin embargo, llegó un punto en el que esos ajustes ya no eran suficientes para sostener la relación. También existieron malentendidos que nunca se resolvieron del todo. A veces por orgullo, a veces por cansancio, se dejaron pasar ciertos incidentes que merecían una conversación profunda. Pero cuando la comunicación empieza a fallar, cualquier pequeño conflicto se vuelve más grande de lo que debería. Lo que antes podían reír o aclarar con el tiempo, empezó a convertirse en silencios prolongados o discusiones que quedaban a medias. Y cuando dos personas dejan de explicar lo que sienten, la distancia emocional se vuelve inevitable. La vida pública de Blanco añadía otra capa de complejidad. Cada aparición, cada comentario, cada rumor generaba nuevas tensiones dentro de la relación. Incluso cuando no tenían fundamento, la presión exterior lograba colarse entre ellos. Era como vivir en una casa donde las ventanas no cierran bien. Por más que uno quiera mantener el calor dentro del viento frío, siempre encuentra la manera de entrar. Y ese viento constante e insistente terminó enfriando lo que antes parecía firme. Con el tiempo comenzaron a sentir que caminaban en direcciones distintas. Había cariño sin duda, pero ya no existía la misma visión del futuro que antes los había unido. La relación no se rompió por un evento grande y dramático, sino por una acumulación de pequeñas señales que ambos en algún momento dejaron de intentar reparar. Cuando una pareja deja de luchar por mantenerse unida, es porque ya se ha roto algo muy profundo. Llegó un día en que esas diferencias se hicieron imposibles de ignorar. No fue un escándalo ni una discusión violenta. Fue más bien una aceptación silenciosa, un reconocimiento de que seguir juntos significaba arrastrar una incomodidad que ninguno estaba dispuesto a cargar. Y aunque la separación no fue acompañada de declaraciones públicas ni reproches, sí dejó una huella que al menos para Blanco se volvió difícil de sobrellevar con naturalidad. Ese desgaste emocional explica por qué tiempo después, él pidió que ya no se mencionara el nombre de Natalia. No porque quisiera borrar lo vivido, sino porque cada referencia a esa etapa le recordaba un proceso de quiebre que todavía dolía. A veces para sanar es necesario poner distancia incluso de lo que un día fue importante. Y Blanco a los 52 años entendió que cerrar ese capítulo era la única forma de avanzar sin las cargas que tanto tiempo lo habían acompañado. Cuando Cuauhtémoc Blanco habló de un nuevo amor, no lo hizo con entusiasmo exagerado, ni con la euforia de quien presume una conquista reciente. Sus palabras tenían un tono más sereno, casi reflexivo, como si reconociera que esta nueva etapa no es un impulso juvenil, sino una decisión tomada desde un lugar de madurez y cansancio emocional. A su edad, enamorarse no es un juego ligero. Es un acto que requiere valentía, especialmente después de haber cerrado una relación que dejó huellas profundas. Por eso su confesión no solo llamó la atención por el anuncio en sí, sino por el tipo de tranquilidad que transmitía, una calma que solo aparece cuando se deja atrás algo que pesaba más de lo que sostenía. Este nuevo amor llegó en un momento en el que él ya no buscaba aprobación, ni quería encajar en expectativas ajenas. El desgaste del pasado lo llevó a entender qué tipo de compañía necesitaba ahora alguien que no complicara su paz interna, que no exigiera una presencia imposible de sostener y que supiera estar sin invadir. Para muchos, esa descripción parece abstracta, pero para alguien que ha vivido bajo la presión constante de la opinión pública, encontrar a una persona que respete los silencios y acompañe sin hacer ruido es casi un regalo. Puede que su nueva pareja no aparezca en grandes titulares, ni provoque curiosidad inmediata, y tal vez precisamente eso sea lo que le aporta equilibrio. Lo interesante es que a pesar de su decisión de abrirse a un nuevo capítulo, no lo presentó como una historia perfecta. No habló de la mujer de su vida ni hizo promesas grandilocuentes. Lo planteó como algo realista, con la cautela típica de quien ha aprendido a golpes que el amor también se desgasta si no se cuida. Esta vez no parecía buscar intensidad ni drama, sino estabilidad. Esa búsqueda de quietud emocional es una señal clara de que su corazón no está intentando escapar del pasado, sino reconstruirse desde cero. Una relación nacida desde la necesidad de compañía auténtica y no desde el impulso de llenar vacíos puede ser mucho más sólida de lo que aparenta.
Sin embargo, también es inevitable preguntarse si este nuevo amor llegó como una forma de sanar, o como una vía para evitar mirar demasiado tiempo las heridas anteriores. A veces, cuando alguien sale de una relación difícil, la llegada de una nueva conexión puede sentirse como un salvavidas emocional. Es una compañía que da calor cuando el recuerdo del pasado aún duele. Pero en otras ocasiones, la nueva relación surge después de un proceso profundo de introspección, como una etapa natural donde el corazón vuelve a abrirse, cuando realmente está listo. En su caso, la forma en que habló sin adornos y sin dramatismo sugiere más lo segundo que lo primero. No parecía estar huyendo de nada, sino moviéndose hacia algo que le ofrecía un tipo de tranquilidad imposible de encontrar antes. Lo más notable es que esta nueva relación parece estar construida lejos de la exposición pública. Blanco siempre ha sido una figura rodeada de cámaras y opiniones, pero ahora se le percibe más protector con su intimidad. Es probable que haya aprendido que un amor demasiado visible termina por desgastarse antes de tiempo. La discreción, lejos de ser una señal de inseguridad, puede ser una forma de cuidar lo que todavía está creciendo. Hay relaciones que sobreviven mejor en silencio, donde las expectativas ajenas no contaminan las emociones propias. Y él, después de lo vivido, parece entenderlo mejor que nunca. También está el hecho de que emocionalmente él ya no está dispuesto a tolerar el tipo de conflictos que antes aceptaba. A los 52 años, uno ya no pretende moldearse para alguien más ni quiere entrar en dinámicas complicadas. Lo que busca es compañía que sume, que alivie, que entienda el cansancio acumulado de los años. ¿Su nueva pareja? Al parecer cumple un rol muy distinto al de Natalia. No se trata de reemplazar, sino de ofrecer una convivencia más ligera, menos exigente. Una presencia que armoniza en lugar de tensionar. Y esa diferencia marca un contraste que para él probablemente era necesario. Claro que también existe un riesgo. Cada vez que se inicia algo nuevo después de una ruptura significativa, es inevitable enfrentarse a la incertidumbre. El corazón se abre, pero con cautela. Hay una mezcla de esperanza y miedo que convive en la misma emoción. Blanco no está viviendo una aventura juvenil, sino una nueva oportunidad que podría convertirse en un pilar importante o en un episodio breve pero significativo. Nadie puede saberlo todavía y él tampoco intenta adivinarlo. Lo vive como viene, sin prisa y sin querer controlar demasiado lo que aún está tomando forma. La llegada de este nuevo amor también explica en parte la firmeza con la que pidió que no se mencionara más a la persona anterior. No es una competencia entre historias. Es la necesidad de no contaminar un comienzo que requiere claridad. Empezar algo nuevo mientras el pasado sigue ocupando espacio es una receta para el conflicto. Por eso su petición fue tan clara: cerrar la puerta tras él para poder abrir otras sin sombras que interfieran. Este paso, aunque pueda parecer abrupto para algunos, revela un tipo de decisión que solo se toma cuando una persona está verdaderamente decidida a avanzar. Este amor, entonces, puede ser visto como una mezcla de sanación y riesgo. Un equilibrio delicado, donde él intenta reconstruir su mundo emocional sin repetir errores, sin cargar equipajes innecesarios, y sin permitir que voces externas dicten lo que debe sentir. Lo que está viviendo ahora no busca espectáculo, busca calma. Y en ese intento por rehacer su historia sentimental, él se muestra más humano que nunca. Cuando Cuauhtémoc Blanco pronunció la frase que no se mencione más a Natalia Resende, no lo hizo como un simple gesto de incomodidad. Fue una declaración contundente, casi ritual, destinada a marcar el final de una etapa que ya no quería cargar. Hablar así de alguien que un día fue parte esencial de su vida no es fácil, pero había en su tono una claridad que solo aparece cuando una persona ha llegado al límite emocional. Esa frase no buscaba herir, tampoco borrar por completo lo vivido. Era más bien una forma de afirmar que su presente ya no necesita arrastrar un nombre que pertenece a una historia terminada. Esa petición revelaba una mezcla de cansancio y determinación. Durante mucho tiempo, Natalia había estado asociada a su imagen pública tanto que su nombre se mencionaba incluso cuando él intentaba centrarse en otros aspectos de su vida. Cada vez que aparecía en alguna conversación era como un recordatorio involuntario de un capítulo lleno de tensiones silenciosas, de decisiones difíciles, de heridas
que no siempre se mostraron al exterior. Y llega un momento en el que repetir un nombre deja de ser una simple referencia y se convierte en un peso. Para él ese punto ya había sido superado. De ahí la contundencia con la que pidió dejar de mirar hacia atrás. No es fácil para cualquiera desprenderse de una historia afectiva de forma tan pública. Sin embargo, la forma en que lo hizo mostró que ya no existía nada pendiente. Su cierre no fue melodramático, sino firme. Y esa firmeza es la señal más clara de que el desgaste interno había sido largo. Cuando alguien pronuncia una frase así, no lo hace desde el rencor, sino desde la necesidad. Una necesidad de proteger el terreno emocional que está construyendo ahora, de evitar que las comparaciones o los comentarios interfieran con su nueva etapa. Lo más interesante de esa declaración fue la serenidad detrás de sus palabras. No había reproches explícitos, ni acusaciones veladas. Blanco no trató de reescribir el pasado, ni justificarse ante nadie. Simplemente dejó claro que ese capítulo estaba cerrado, y que mencionarlo ya no tenía sentido. Esa postura transmite más madurez de la que muchos imaginan. Para él recordar no era un problema, pero seguir mencionando un nombre con carga emocional sí. Y cuando una historia llega al punto donde cada referencia duele, lo más saludable es poner un límite definitivo. También es revelador que su petición coincidiera con su nueva etapa sentimental. Empezar una relación nueva mientras el eco del pasado sigue resonando puede resultar desgastante. Él lo sabía. Y por eso marcó distancia. No se trataba de un reemplazo sentimental ni de una victoria emocional sobre nadie. Era un intento por construir un presente sin sombras, sin interrupciones inesperadas, sin conversaciones que revivan emociones que ya no desea sentir. En cierto modo, su frase fue una defensa a la tranquilidad que recién estaba encontrando. La reacción del público reflejó lo inesperado del mensaje. Algunos lo interpretaron como una ruptura abrupta, otros como una señal de que todavía había heridas abiertas. Pero la realidad vista desde la forma en que él habló muestra algo distinto. Cuando una persona pide que un nombre ya no sea repetido, está diciendo de manera directa que necesita espacio para respirar, para afirmarse en un nuevo rumbo, sin verse obligado a justificar decisiones pasadas. Es una manera de declarar independencia emocional. Esa frase también cargaba un mensaje invisible. No quiere seguir viviendo a través de historias viejas. Cada vez que alguien traía el nombre de Natalia, a la conversación era como si la relación, en lugar de terminar, permaneciera viva en forma de eco. Y él ya estaba cansado de vivir en esa especie de repetición constante. Con sus palabras rompió ese ciclo, reclamando su derecho a seguir adelante, sin ser definido por una relación que ya no forma parte de su presente. Más allá del impacto inmediato, la importancia de esa declaración radica en lo que representa en su vida emocional. Era un punto final, sí, pero también un punto de partida. Un cierre tan firme solo puede venir de alguien que finalmente ha comprendido qué necesita y qué ya no quiere soportar. Para Blanco, esa comprensión llegó en el momento exacto. Con 52 años, ya no busca narrativas complicadas, ni quiere estar atrapado en discusiones pasadas. Desea un espacio emocional limpio, donde cada nuevo paso no esté condicionado por huellas antiguas. Al final, su frase no borró la historia con Natalia, pero sí la colocó en el lugar donde pertenece el pasado. Un pasado que ya no determina su presente. Un pasado que dejó huellas, pero que ya no necesita ser interpretado, explicado ni discutido. Y esa liberación tan simple en apariencia representa uno de los actos más sinceros de su vida reciente. A veces llegar a los 52 significa mirar atrás con una mezcla de cansancio y gratitud. En el caso de Cuauhtémoc Blanco, ese recorrido emocional lo llevó a hacer una de las declaraciones más sinceras de su vida reciente. No buscó dramatismo, no quiso encender discusiones. Solo necesitaba dejar claro qué parte de su historia ya no formaba parte de su presente. Ese gesto, por más contundente que haya sido, refleja algo profundamente humano, el deseo de avanzar sin que el pasado siga dictando cada paso. Su nueva etapa no es una celebración ruidosa, sino un intento de recuperar la calma. La tranquilidad al final es un lujo que uno aprende a valorar cuando ha vivido demasiados sobresaltos.
Y si su petición parece radical, quizás sea porque después de todo lo vivido, entendió que cerrar puertas también es una forma de cuidarse. Cada persona tarde o temprano tiene que decidir qué se queda y qué se deja ir. Él ya lo hizo. Y en esa decisión, por dura que parezca, hay un mensaje poderoso: siempre es posible empezar de nuevo cuando uno se atreve a soltar lo que ya no le pertenece. Si esta historia te hizo pensar, si te invitó a mirar tus propias etapas y reflexionar sobre tus propios cierres, te dejo aquí un pequeño recordatorio. Las nuevas páginas siempre están ahí esperando a que alguien las escriba. Si quieres seguir descubriendo más historias como esta, puedes acompañarme suscribiéndote al canal o explorando los próximos contenidos. Cada semana hay algo nuevo para pensar, sentir y compartir.